Aprobado. Proyecto de resolución presentado por el diputado Acuña, por el cual se invita al ministro de Seguridad a asistir a brindar información a la presidencia de la Cámara. Tiene la palabra el señor diputado Acuña. Presidenta, gracias. Acordamos en parlamentaria que ni bien vuelva el presidente del cuerpo, iba a invitar al ministro Corti para que concurra a la presidencia de la Cámara a conversar con nosotros, y en tal sentido lo adelantó con buen criterio la diputada Obey. Hay que reconocer que hay un proyecto de Obey la Cava y también hay una iniciativa planteada por la Comisión de Derecho y Garantías, que me corregirá el diputado Toñoli, pero fue una nota presentada al ministro allá por el 12 de abril aproximadamente. Se acordó en parlamentaria un discurso breve. Y la verdad, señora presidenta, que cuando yo arranqué planteando la venida del ministro, reconozco que había en mí un sentido de queja al ministro. Y a medida que fui releyendo la declaración del ministro y que lo fui escuchando al ministro, creo que en definitiva traerlo al ministro y ayudarlo al ministro. El ministro está pidiendo ayuda. El ministro reconoce, y esto no es una chicana, a veces usamos el sincericidio, pero reconoce que tiene problemas y que francamente de alguna manera dirige o gobierna una fuerza que no le es propia y de la cual no nació. Tampoco vino de un repollo, Corti, ¿no? Fue secretario del Servicio Penitenciario y por aquel entonces quiero recordar que se le fugó un preso en una bolsa de pan. Pasó 5 controles y en aquel entonces no hubo un solo sumario ni nadie pasó con cesantía. Esto también lo quiero decir. Lo ha dicho el vicegobernador, dice, no es gratis pasar a disponibilidad en 6 meses a 78 agentes. Y si en ese caso una perla que amerita que venga el ministro, lo dice el propio ministro, entre la disponibilidad de los 78 policías se encontraban 3 que tenían procesos ya iniciados y que, si bien es cierto, habían pasado a disponibilidad, se encontraban trabajando. Claro que no estaban en una subcomisaría. ¿Saben dónde trabajaba? En el comando radioeléctrico. 3 que estaban pasados a disponibilidad seguían trabajando. Y el ministro dice, la fuga fue un firme y alevoso acto de corrupción, con lo cual nos interesa hablar con el ministro para que nos diga cuál es el mapa de la corrupción policial. Y creo que esto lo puedo decir con la anuencia de mis pares que plantearon los informes. No queremos al ministro en el banquillo lo acusado. No nos sirve que un ministro se vaya. Porque lo que está en crisis no es la figura de un ministro ni la del doctor Corti. Lo que está en crisis es la seguridad pública. De esto queremos hablar con el ministro. Queremos que estos mensajes en donde el gobernador nos dice que van a atentar fuertemente con el narcotráfico no sea un cambio de titulares de quién está enfrente a drogas peligrosas, sino que en realidad vayamos en serio por el tema narcotráfico. Que sé que no es una cuestión aislada de la provincia fuera de lo que debe ser la nación, lo entiendo. Pero me parece, señora presidenta, que hay enroques que el ministro tiene que explicar. Porque si usted tiene a alguien que efectivamente no solo está cuestionado por asunto interno, sino por la propia justicia, por enriquecimiento ilícito, el mejor lugar no es droga peligrosa. Tal vez me equivoco y lo reconoceré después de la charla con el ministro. Por eso digo, hay que hablar con el ministro. El ministro pone al frente de la Dirección de Trata de Personas a quien es cuestionada por la Justicia Federal en un procedimiento de trata en la ciudad de San Javier por protección infantil. No es menor. La mandaron a que investigue trata de blanca y protección infantil y la propia justicia dice que tiene problemas de procedimiento y ¿qué hacemos? La ponemos al frente de trata de personas. Con lo cual, señora presidenta, estos enroques queremos hablar con el ministro, porque la seguridad es una cuestión de Estado y la entendemos. Por eso no vamos a jorobar con el ministro. Repito, no quiero un ministro débil, quiero un ministro fuerte, quiero un ministro seguro, pero además quiero un ministro con un programa de seguridad. Y lo mismo para la policía. No hice alusión en la declaración. Cuando uno hace un homenaje y declara la actuación de Insaurralde que permitió la captura, lo que queremos hacer de la Cámara, y creo que cuento con la anuencia de los 50, es destacar a los buenos policías, que estoy seguro que son más que los malos. Vaya si las generaciones no la sufrimos quienes estamos en el ámbito de la política. Les recuerdo que este cuerpo colegiado no está prestigiado, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para que la sociedad nos reconozca.
Y le debe pasar a los buenos policías que no sienten ese reconocimiento. Por eso, en ese reconocimiento, destacar a los buenos policías. Nos decía el gobernador, empezamos con la refacción y construcción de las cárceles. Bueno, sería bueno que arranquen con las llaves, porque efectivamente algo falla y algo no anda bien. Estas son las cosas con las cuales, o de las cuales queremos hablar con el ministro. Queremos hablar de un video en donde aparece un funcionario, la justicia lo tiene. Yo tengo una copia del video, no lo doy por hecho porque la justicia no se expidió. Pero hay un video claro donde hay un funcionario del Ministerio de Justicia entregando entrada a la barra brava de Newell. Esto existe. Será la justicia la que diga si es así o no. Yo vi el video y la justicia tiene el video. Por eso repito, señora presidenta, para que no se alarmen y termino, porque esto fue lo que convenimos. No nos interesa que se vaya el ministro, no nos pedimos que nos contesten con la ida del ministro, ni con la ida de 10 o 20 policías. Queremos que nos contesten con un programa de seguridad, porque lo que nos interesa es un ministro fuerte, un programa en serio y una policía confiable. Tiene la palabra el señor diputado Raúl Lamberto. Sí, señora presidenta. Cambian actores. Nosotros habíamos conversado con el diputado Acuña frente a esta inquietud, no solamente del diputado, sino de otros bloques, la diputada Obey, el diputado Lacaba, el diputado Tonioli, de inquietudes vinculadas al tema de seguridad y eventualmente a la presencia del ministro en esta Cámara. Tal cual es una práctica habitual. Los ministros, y en el marco del juego armónico de la democracia, cuando se solicita su presencia, vienen, dan explicaciones. De hecho, esta semana hubo 2 entrevistas. Estuvo el ministro de Justicia en la Comisión de Acuerdo, estuvo el ministro de Salud Pública junto con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. O sea, un juego democrático que creo que es saludable, que es importante. Yo le transmití esta mañana al diputado Acuña que siempre nos parece que en materia de seguridad tenemos que tener algún grado de prudencia, alguna autolimitación en cuanto a la exposición pública de temas que hacen a la seguridad, que hacen a la fuerza policial, que hace una convivencia institucional muy compleja, que es compleja en esta provincia, que es compleja en otras provincias, que es compleja en otras épocas, y que sin duda nos parece que nosotros debemos manejarnos también en estos temas con algún grado de prudencia. Y hacía referencia a que con posiciones distintas, cuando nosotros fuimos oposición, hemos citado en su momento al ministro de Justicia, el ministro de Gobierno que estaba a cargo de la Justicia, concretamente al diputado, primero diputado y después ministro Rosúa, en situaciones muy especiales, muy particulares, y lo hacíamos en la presidencia, sin periodismo y con una gran reserva de lo que se trataba, porque sabemos lo difícil que son estas áreas y lo complejo que son estas áreas. Y creo que lo que estamos discutiendo y debatiendo en este recinto me parece que cruzó un poco la raya de lo que por lo menos nosotros creíamos que debía ser la convivencia, por lo menos hasta que viniera el ministro. Entiendo que ningún ministro separa a nadie de la fuerza porque la quiere separar. Un ministro quisiera que su fuerza sea lo más armónica posible, lo más profesional, lo más disciplinada, con una moral de servicio y con una moral ética que dignifique a la fuerza.
Y creo que ha habido casos que han logrado que se iniciaran pases de disponibilidad, dándole a la fuerza todo el derecho de defensa, que de hecho lo tienen, con los sumarios que corresponden, con las investigaciones del caso. Y hay razones de servicios que han determinado modificaciones en las planas, especialmente mayores de la fuerza, y centralmente vinculada a tratar de hacer más eficiente el servicio y más eficiente la política de seguridad. Nosotros creemos que en este tipo de funcionamiento y en este tipo de fuerza debemos acompañar, apuntalar y en cierta forma comprometernos colectivamente con un tema que hoy tiene con una gran preocupación a toda la ciudad santafesina, a toda la provincia de Santa Fe, y que exige que entendamos que este no es un tema de un gobierno, sino que se mezclan problemas de bandas, problemas de adicciones, problemas de tráfico de armas, problemas de tráfico de drogas, que comprometen al sistema federal, que comprometen al sistema provincial y que comprometen a los gobiernos locales, y que comprometen a los oficialismos y que comprometen a las oposiciones. Y a nosotros nos parece que, así como tenemos el deber republicano de dar explicaciones en un grado de prudencia, nos parece que también merecemos, y se merece las políticas de seguridad y que se merece la gente, que tengamos prudencia en lo que manifestamos en el seno de esta Cámara de Diputados o públicamente. En el caso concreto de este joven de 21 años que se evadió de la subcomisaría tercera, las autoridades del Ministerio y en particular el propio ministro Corti no tiene ninguna duda que ha habido evidentemente una tolerancia para que se escapara. Yo creo que un ministro no puede estar en cada repartición, no puede estar en cada cárcel, como se dice, en cada lugar del sistema penitenciario. Lo importante de un ministro es que no tolere que estas cosas sucedan, como no se toleró en su momento esta evasión burda de la cárcel de Piñeiro. También es cierto que en los 4 años que estuvo el ministro a cargo del sistema penitenciario no puede exhibir algo tan doloroso como la masacre que hubo en Coronda, y que nosotros, con un gran acto de responsabilidad, en su momento acompañamos al gobierno y acompañamos al servicio penitenciario y a su director en este hecho que sabíamos que evidentemente excedía muchas veces la voluntad política de quienes conducen el área. Por lo tanto, señora presidenta, queremos hacer una exhortación. Yo le dije el otro día en un medio, cuando prácticamente se pedía la renuncia de Corti, se pedía interpelación en el recinto, que tengamos prudencia, porque es la sociedad lo que nos está pidiendo, que tengamos prudencia y que busquemos entre todos colectivamente soluciones a un tema. Las medidas que se tomaron en el gobierno son muy fuertes. Yo no sé qué dice el video, yo a veces creo que estas cosas efectistas hacen mucho mal. Por un video teóricamente no tenemos un presidente santafesino, video que nunca nadie vio. Yo creo
que son morales las que deben guiar a un gobierno. Nosotros no avalamos las barras bravas, no avalamos ninguna persona que alimente las barras bravas. Tenemos la satisfacción de decirle a quienes no son de Rosario, pero sí a los quienes son de Rosario, que en el Club Newell's Old Boys, que con la anterior administración alimentó muchísimo las barras bravas, se hicieron elecciones, hay una nueva presidencia, hay autoridades elegidas por el voto de los socios de Newell's Old Boys que modificaron la realidad, y creo que también se fueron modificando las realidades de la barra brava. Por supuesto que estas barras bravas fueron alimentadas por dirigentes de clubes, pero también fueron parte de un proceso de connivencia entre un sistema prebendario y también muchas fuerzas de la seguridad, porque eso es lo que están dando las investigaciones, que también se están haciendo en Derecho y Garantía, y que muchas de estas cosas se pueden poner a la luz ahora porque hay la voluntad de un gobierno de que esto se investigue. Así que, señora presidenta, nosotros vamos a esperar la llegada del ministro, aceptamos la inquietud de los distintos diputados y nos parece que lo importante es que sigamos trabajando y apoyando políticas públicas muy fuertes que se están tomando, pero que son necesarios para marcar un camino, que es lo que nos está pidiendo la ciudad santafesina. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra el señor diputado Mario Lacaba. Presidenta, yo la verdad que no tenía pensado intervenir, porque como bien se dijo en esta sesión, habíamos acordado el mecanismo que habitualmente acordamos, que es invitar a un ministro a la presidencia de la Cámara, haciéndole saber las preguntas previamente para poder conversar sobre temas que el ministro supiera y que en consecuencia trajera respuestas concretas para de ese modo hacer fructífera y positiva la reunión. Y en ese marco también conversamos de, en esta sesión, dar los fundamentos de los pedidos de presencia del ministro en la Cámara de Diputados, que fue lo que, a mi juicio, hemos escuchado. Me parece que, y no creo que el diputado Acuña necesite de abogado defensor, pero lo que el diputado Acuña expresó en su fundamentación del pedido no son otros que los argumentos que el diputado expresó en medios de comunicación en los últimos días, ni más ni menos. De tal manera que me parece que ha sido el diputado muy prudente en sus juicios, dio su fundamentación y me parece que el episodio estaba finalizado, terminado, en los términos conversados. Pero no me parece prudente que el diputado Lamberto exprese de la forma que lo hace, prácticamente abriendo un debate sobre el tema de la seguridad pública hoy en la provincia de Santa Fe y encima, para colmo, haciendo referencia a situaciones complicadas y lamentables ocurridas en el último gobierno justicialista, como fue la masacre de Coronda. Y me parece que no es prudente porque nos obliga a reabrir el debate, que fue precisamente lo que quisimos evitar en la tarde de hoy, por respeto al señor ministro de Seguridad, por respeto a la audiencia o a la reunión solicitada y por respeto a la información que necesitamos tener. Si uno escucha o lee a posteriori lo que afirma el diputado Lamberto, se podrá advertir claramente que la seguridad en la provincia anda de las mil maravillas. Y esto no es así. La cuestión no anda bien, anda mal. Y se lo hicieron saber al propio gobernador de la provincia, en la ciudad de Rosario, todas las entidades invitadas en el Consejo de Seguridad.
Consejo de Seguridad el Consejo Provincial de Seguridad reunido en Rosario no fue precisamente un consejo de aplaudidores de la política oficial en materia de seguridad, todo lo contrario. Que el gobierno esté preocupado, que el gobierno esté intentando buscarle salida, que el gobierno requiera de la ciudadanía, de los legisladores, el apoyo, las ideas, el acompañamiento en materia de seguridad, es una confesión política de la impotencia que tiene el gobierno provincial en materia de seguridad. Pero este tema no era motivo de este debate. Por eso, y acá termino, señor presidente, para no reabrir un debate en sus detalles, por alguna razón pedimos que venga el ministro, que no es precisamente para aplaudirlo, porque esto es lo que uno escucha en la calle, pero como somos prudentes y nos limitamos a pedirlo, es que lo hacemos de esta manera. Y repito, si tomé el uso de la palabra para expresar esto, fue sencillamente porque no quiero dejar pasar esta situación sin dar una opinión al respecto, y me parece que sería prudente en todo caso, y porque somos prudentes en todo caso, que posterguemos este debate hasta que venga el ministro a la presidencia de la Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Abello. Gracias, señora presidenta. Realmente no tenía pensado hablar, pero después de escuchar la brillante alocución del señor diputado Lamberto, voy a traer a colación un corto publicitario que dice: hay que cortar con tanta dulzura. Y realmente hay que cortarla. Yo realmente, en la apertura de sesiones, el señor gobernador no habló del tema de seguridad. No habló. Acá lo tengo. Si alguien lo quiere leer, la versión taquigráfica, no habló. Evidentemente está en el país de las maravillas. Después, voy a ser muy corto, muy breve, porque eso es una cuestión de debate profundo. A mí me parece que el tema de seguridad nadie tiene la razón absoluta. Yo quiero solucionar el tema de la inseguridad que hay en la provincia, y si no, lo llevo a recorrer pueblo por pueblo a ver cómo la están pasando, donde pasa absolutamente de todo. La connivencia de la policía con los narcotraficantes, con los trata de blanca, con todos, con los desarmaderos de auto, con todos, señor diputado. Lo invito a recorrer la provincia y se va a encontrar con eso, pero yo también quiero colaborar para que esto se solucione. Lo que me preocupa, señor diputado, perdóneme, presidenta, me dirijo al diputado, pero con todo el respeto, me preocupa que usted dijo que estas cosas se hablan en presidencia y no tiene que trascender. Me preocupa que usted diga que un video no sea efectista. A mí me preocupa esconder, no si es efectista o no. Me preocupa esconder. Nosotros estamos acá para trabajar por la sociedad, por una sociedad segura, tranquila. Y si escondemos nosotros, ¿qué espera para los demás? Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado Acuña, tiene usted la palabra. Señora presidenta, breve voy a ser, muy breve. Mire, la verdad que la defensa de la Cava fue oportuna y fue certera. Habíamos acordado en parlamentaria, explico por qué, digo, tampoco podemos tener mordaza, señora presidenta. A ver, el ministro dice: no puedo controlar a la policía. ¿Qué quiere? ¿Que nos callemos la boca acá? ¿Que no hablemos nada? No pasó nada acá. El ministro nombra a Viviani en trata de personas. No le voy a leer todo. Y fíjense lo que dice la Justicia Federal de Reconquista. No es que el de droga peligrosa tiene cuestionamiento por asunto interno. Es el presidente de la Junta Evaluadora. A ver, yo soy el presidente de la Junta Evaluadora. Y usted asunto interno y me tiene que investigar a mí. Ahora, el que le ponga nota para hacer eso soy yo. Dígame cuánta furia va a tener investigarme a mí. Si el ministro viene acá y dice: hay cosas que yo quiero conversar y no quiero prensa y no quiero taquígrafo, ningún problema. Porque vuelvo a decir lo que dije en algunos puntos, no va a estar toda la charla sin periodista y sin taquígrafo. No quiero un ministro débil, quiero un ministro fuerte. Ahora, el que tiene que darse cuenta de lo que declara no soy yo, es el ministro. El ministro, en una pulseada con la justicia, nos quiso hacer creer
que el responsable de que esté en la subcomisaría tercera es el juez. Y no es cierto. Y digo una cosa, Lamberto, con el mayor de los respetos, yo no pretendo que el juez esté cuidando a los presos. Porque quienes conocen de derecho penal saben que la teoría ahora está en la finalidad. El ministro da por hecho que quienes están en la custodia van a cumplir con su función, en la funcionalidad. Ahora, pónganse, sinceramente, pónganse en esta situación, con la resonancia social que tuvo este tema. Cualquiera de nosotros hubiese sido ministro, estaría preguntando día por medio cómo está la situación. Nada impedía que el ministro ponga 3 o 4 policías más en la subtercera. Señor diputado... No tengo problema, señora presidenta. Tiene la palabra el diputado Casovich. Sí, presidenta, mire, más que todo para llamar un poquito al orden a mis pares, porque en realidad pido que cuando damos un acuerdo político lo respetemos, por favor. El tema de seguridad nos irrita y nos pone mal a todos, propios y ajenos. Pero acordamos en la labor parlamentaria darle la posibilidad de que por presidencia se convoque al ministro. Entonces, la verdad que yo personalmente opino que es un tema muy escabroso como para hacer prensa con él, y prefiero tener al ministro cara a cara primero, escuchar sus declaraciones, escuchar sus opiniones y vertir las mías. Así que, por favor, le pido a la presidencia que continuemos con el orden del día. Gracias. Sí, señora diputada, tengo anotados, bueno, sí, el diputado Acuña, y bueno, pero debo poner a votación la moción que hiciera la señora diputada Bukasovich, una moción de orden. Aprobado. Bueno. Estoy por finalizado el tema. La prensa la hice la semana pasada. No necesito de locución para que haya prensa. Pero este es un recinto de manifestaciones políticas, es una caja de resonancia. Y los acuerdos nunca pueden ir más allá del legítimo derecho que tenemos los legisladores de poder expresarnos con situaciones tan graves como esta. Solo le pido a la presidencia que al pliego de preguntas que está en el proyecto se le anexen las preguntas que han hecho los legisladores y los que quieren hacer, y que se la den con el tiempo suficiente para que el ministro tenga la posibilidad de venir y que le haga saber el oficialismo al ministro que no lo queremos en el banquillo de lo acusado, que lo queremos ayudar, que queremos que le vaya bien, pero que en definitiva también queremos conversar cuál es el programa, cuál es el plan y hacia dónde vamos con la seguridad. Porque la sociedad no nos pide que nos callemos la boca, La sociedad nos pide que trabajemos para que haya seguridad. Y la sociedad sabe de qué está cansada, y con esto termino. Está cansada que uno va a un barrio y le dicen: en aquel lugar venden droga y acá nadie se entera. Termino. Repito, que venga el ministro, lo vamos a tratar con respeto y lo vamos a ayudar a gobernar. Señor diputado, hay una moción de orden votada, de modo que vamos a continuar con el tratamiento de los temas.